Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Código Político. El señor Van der Koy con ustedes. ¿Cómo ¿Bien? le va? Estoy bárbaro. Bien, ¿no? Sí, muy bien. Qué semana, ¿no? Sí. Y había bastante. Esta semana hubo menos quilombo en la calle, ¿no? Porque los muchachos decidieron no hacer más que lo que ya hicieron. Porque vos no saliste. No, sí salí, No. salí. Era menos. Bueno, hubo menos que la semana pasada. Claro, pero esto no es fruto de... No Acá es fruto de la acción extraordinaria de las autoridades. lo que Porque pasa- los muchachos dijeron, esta semana cortamos menos. En la ciudad se juntan dos cosas y que no lo tome a mal Horacio Rodríguez Lo va a Larreta. tomar a mano. Horacio Rodríguez Larreta ha decidido volcar toneladas de pavimento. Se verá para qué en los próximos meses. Y hay muchas calles cortadas. A lo cual se suma la protesta de los movimientos sociales Y hoy. que no adhirieron Sí. a la ley de emergencia. La ley de emergencia social se votó, se hizo ley en el Senado esta semana. Si no me equivoco, votaron todos los bloques menos el bloque kirchnerista, que no estaba de acuerdo con la emergencia Bueno, social. ya o con lo había esta. manifestado. ¿eh? Lo habían dicho. Sí. Si el tiempo le da, Juan Grabois, que es el jefe de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, esto es la mayor agrupación de trabajadores en negro e informales, muy vinculada al movimiento Evita, Juan Grabois, que además es consultor de la Pontificia Comisión de Justicia y señor. Paz del Vaticano. Abogado de buena relación con Bergoglio. Sí, señor. Bueno, todo eso en una persona. Juan Grabois, que estaba llegando a Buenos Aires y nos prometió que venía, así que en 10 minutitos, 15, estará acá en el estudio, si Dios quiere. Así es. ¿Sí? Vamos a estar hablando con él de emergencia social, movimientos sociales, que es lo nuevo en esta novedad del reconocimiento institucional a estas agrupaciones. Mientras tanto se discute la ley de ganancias, que ha sido viene siendo desde hace una semana larga, 10 días, la noticia política de cierre del año. Sin duda. Tenemos la enorme fortuna de que esté en el estudio el senador Miguel Pichetto, que ha sido, cuando parecía que chocaban los planetas, una vez más el que abrió o ayudó a abrir una vía negociadora Sí. entre el gobierno, la CGT, las provincias, y hoy parece estar encaminado el trámite o por lo menos está encaminado hacia la búsqueda de un acuerdo. Bueno, mañana reunión clave. Mañana es la reunión, la primera de la serie que armó el gobierno, porque cuando salió la votación en el Senado esta semana, donde se impuso la sesión para el miércoles que viene, tratamiento de preferencia para impuesto a las ganancias, el gobierno cuando arrancó había dicho, bueno, vamos a hacer unas consultas, No, mesa de diálogo no. No había Bueno, puesto... sí. Cuando lo apuraron desde el Congreso, dijo, bueno, el viernes CGT, el lunes claro. tal, martes Mesa tal, no. miércoles. Pusieron unos tablones como los asados de campo Sí. y en la mesa entran todos si te descuidas. Bueno, qué sé yo, estos son mis principios. Si no le gusta, tengo otros, ¿no? Así es. Se ha dicho. Es uno de los principios del marxismo. Muy bien. Vamos a estar conversando con el senador Pichetto a ver hacia dónde van finalmente las negociaciones por ganancias, teniendo en claro, me parece que esto vale la pena remarcarlo, aunque a veces parece obvio, es que no hay un sector, no es que el oficialismo quiere ganancias y la oposición no quiere tocarlo, o al revés, que la oposición No, quiere mejorar el impuesto a la ganancia y el oficialismo no. Los dos quieren. Hay un El problema, asunto es que, ¿por qué no se ponen de acuerdo? hay un cómo? problema de Bueno, plata. Están en eso. Hay un problema de plata. Están Hay un en problema de plata, de costo fiscal y de coparticipación, porque es un tributo coparticipable. Sí, señor. La mitad se la lleva el Estado Nacional, la mitad se la llevan los estados provinciales y todo el mundo empezó a cuidar la plata. Creo que el sentido común de la billetera ayudó a que las cosas se encarrilen. Así es. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Sí, vamos a contarle además algunas de las, digamos, de las lecturas derivadas, decantadas de todo este barullo que hay en el Congreso todo el tiempo. Es el sano desorden de la democracia. Pasaron muchas ¿no? cosas, Sí. Muchas que no- pasaron de largo porque en el torbellino, pero que nosotros las vamos a conversar. ¿Vamos a contar alguna de esas? Sí, señor. Bueno, muy y bien. le vamos a preguntar a Pichetto un poquito del peronismo. Claro. Digo, para no encerrarnos en impuestos a la Pregunta, ganancia. el peronismo, que a veces actúa bastante coordinadamente en el Congreso, ¿no? Las distintas piezas del rompecabezas peronista. ¿El rompecabezas se arma completito para la elección del año que viene o el peronismo necesita más tiempo para procesar su renovación? Mira si nos dice algún candidato hoy. Si nos dice un candidato, Sí. bueno, yo sé a quién le gusta a él. Bueno, se lo vamos a preguntar. Nos encontramos con el señor... Vamos a Dale, preguntarle, vamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo andan? No, ¿Cómo gracias está? por invitarme. ¿Tan importante la reunión de mañana de la CGT y el gobierno? ¿Dice usted que es la reunión clave? Para mí es fundamental la opinión de los trabajadores. Este tema de ganancias nunca debería haber sido enviado al Congreso sin acuerdo y diálogo previo con las organizaciones de trabajadores de la Argentina, con la CGT fundamentalmente, que es
la estructura central de los trabajadores en relación de dependencia. Ahora, perdóname, lo interrumpo un segundito. A su juicio y desde el lugar de privilegio en que usted está, ¿por qué pasó lo que pasó de parte del gobierno? ¿Usted a qué lo atribuye? A ver, calcularon mal, inoperancia, falta de cintura política. A ver, ¿cómo lo Bueno, en el mejor de los casos, sí. En el mejor de los casos. Torpeza y negligencia en el proceso de gestión parlamentaria. Indudablemente que hay que partir de la base de que el proyecto fue enviado en periodo de sesiones extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que se tratan únicamente los temas que propicia el Ejecutivo. Si el gobierno no quería tratar este tema y lo quería analizar, esta cuestión, en marzo, como este tema de ganancia puede ser retroactivo al 1 de enero, para discutirlo más integralmente con gobernadores y con el sector del trabajo, podría haberlo hecho, no lo hizo. Bueno, pero Lo envió sin consenso con el sector del trabajo, que era el tema central que deberían haber también es cierto que en construido. noviembre ustedes le habían amagado con una sesión especial No, eso fue en la Cámara de para tratar... Fue en la Cámara de Diputados. Sí, es verdad. Para tratar emergencia Bueno, pero todo termina el 30 de noviembre, a las 0 horas. Con lo cual el calendario lo ayudaba ya para... Si no tenía voluntad de tratar este tema o no lo tenía ordenado, dialogado con... Especialmente, repito, me parece que es trascendente la reunión de mañana. Si hay un aval de los trabajadores, esto puede permitir destrabar esta situación y salir de este laberinto o de este conflicto en donde uno analiza la cuestión económica y la ve con dificultades, y lo peor que le puede pasar a la Argentina es que también esas dificultades y esa rotura de puentes que se ha planteado en los últimos días se traslada a la política. Me parece que no es bueno. Además, tenemos que analizar que este es un gobierno de minoría parlamentaria. A veces el gobierno actúa como si tuviera una construcción mayoritaria, y eso es un error. La representación en el Parlamento le obliga a tener mecanismos de consenso y un diálogo armónico y no caer en los agravios, porque eso rompe la posibilidad del diálogo, que tanto alentaron además. El presidente fue uno de los que construyó esta dialéctica del diálogo, la necesidad de que la Argentina cambie, que tenga... Hay dos hechos que me gustaría referirle y conocer su opinión. Después de la votación en la Cámara de Diputados de este proyecto que al gobierno le molestaba tanto, sucedieron algunas cosas. Algunos de los que votaron ese proyecto, el sector de Massa, el sector de Bocio, que habían votado junto con el kirchnerismo y otros, empezaron a buscar una vía de acercamiento y negociación con el gobierno. O sea, no digo que se arrepintieron de lo que votaron, pero tuvieron una posición distinta. Claro. Y después hubo 22 gobernadores. Y 21, 21 que firmaron el documento junto con su ministro de Economía. Digamos, la firma del ministro de Economía implica la orden, digamos, del gobernador. Entonces, ¿qué son 21? Son 21 de las 24 provincias que dicen, revisen este proyecto que se votó en diputados porque no nos sirve. Y es importante además también analizar que en esa firma está también la representación de la provincia de Santa Cruz, una provincia que está con serias dificultades. Y que de paso yo digo que debe ser ayudada. No es bueno que la provincia entre en un proceso de crisis social, está en dificultades. Me parece que ahí el gobierno también tiene que prestar atención y colaborar con la salida de Santa Cruz. Y el ministro de Economía de Santa Cruz fue uno de los que dijo: el Senado debe analizar este tema, debe esperar, en el marco del documento que firmaron los 21 ministros de Economía el otro día. Después de los errores, si se quiere, de praxis parlamentaria que tuvo el gobierno y le costaron lo que le costaron en diputados, después hay como un cambio, hay un corrimiento en la situación, porque hay diputados que ya quieren que haya otra ley que venga del además Senado. También, yo creo también, esto hay que analizarlo, y no significa ningún cuestionamiento, pero había muchos gobernadores que no dialogaron con los diputados nacionales en orden al interés legítimo de sus provincias, con temas que son críticos en algunas provincias, como el tema de la minería. El tema de la minería implica una actividad económica muy importante, de muchos trabajadores, de mucho producto bruto. San Juan, Catamarca, Salta, San Luis, en fin, son provincias mineras. Jujuy y Santa Cruz tiene 2 yacimientos de oro en plena producción. Bueno, estos son temas que hoy se están analizando, pero yo vuelvo a repetir, acá lo importante me parece que el tema de ganancias tiene que ver con que el sector trabajador recupere capacidad económica. Este año el salario ha sido hackeado por un proceso de inflación y es importante que el trabajador pague menos ganancias
y recupere capacidad y poder adquisitivo para mover el consumo. Esto me parece que tiene que ser el objetivo del gobierno, y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo en orden a este tema y tiene que acordar con los gremios lo que no acordó antes. El tema de cuál es el techo de la base mínima no imponible para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Qué pasa con las horas extras? Que en algunas actividades... Sí, transporte, petróleo. Transporte, petróleo, construcción en la actividad petrolera o otro tipo de actividades que tienen viáticos o que tienen también horas extras. La gente no trabaja horas extras porque se lo lleva la DGI el tema. Entonces, no hay... A ver, si el argumento del gobierno es alentar la productividad, como concepto que me parece correcto, que tiene que ver con la inversión, productividad, mejoramiento de, digamos, de las condiciones laborales y bajar el costo argentino, en fin, grabar con ganancias y producir un recorte muy importante no alienta el interés del trabajador en las actividades que indudablemente requieren de horas adicionales a que se trabaje en horas extras. Dígame, sí, dale. Perdón, Pichetto, hoy usted se reunió con Massa. Sí, Después yo dialogo... habla todo el tiempo, con todos. No, diálogo con todos. Pero sí, por supuesto una que... especie de como de juego a la escondida, que aparecían, que hacían conferencias, que no aparecían. ¿Qué pasó? No, hubo un inconveniente personal mío y bueno. yo volví, después lo fui a ver, conversamos, estamos cambiando ideas, también aportes, en términos de ver cómo se construye una propuesta o cómo también le transmitimos al gobierno con nuestra visión. Pero la visión que compartimos, y creo que es importante remarcarla, es que el gobierno le tiene que prestar mucha atención a la relación con el mundo del trabajo y tratar de orientar la solución de este tema mejorando el poder adquisitivo de la gente. Este me parece que es la clave, la llave de bóveda de que después esto se traslade a lo parlamentario y podamos resolver esto en un marco de soluciones inteligentes para el país. Dígame, ¿y usted cómo, a ver, corriendo un poquito de lo específicamente tributario, cómo estaría viendo el final del primer año del gobierno? De un gobierno, usted lo define muy bien, no es la primera vez que lo dice, un gobierno de minorías parlamentarias. ¿Cómo lo está viendo? Es una experiencia nueva en la Argentina. ¿Y cómo estaría viendo en la perspectiva digamos, el inicio del 2017 y la economía del 2017? Bueno, el gobierno ha tenido algunos aciertos, luces y sombras en términos, digamos, del balance. Creo que había que resolver el tema Holdau, ya lo hablamos aquí también. Sí, no, eso está... Digamos, hay algunos temas que indudablemente el gobierno manejó bien, no controló la inflación. Y además... ¿Usted no cree que se esté en proceso declinante? Bueno, hay síntomas de descenso, pero por restricción de la oferta y de la demanda. Indudablemente que el proceso económico ha tenido impacto y el consumo fundamentalmente. Lo que a mí me preocupa es fundamentalmente la mirada ligada a la industria y a sectores que hoy deberían ser protegidos, Eduardo. El gobierno tiene una visión medio alegre de la apertura. Y hay sectores que requieren de protección. Nosotros tenemos una industria siderúrgica importante. Somos fabricantes de primera línea de caños de punto en el mundo. Ese sector tiene que protegerse, más allá de que sea Techín o sea la empresa que sea. Porque eso implica mano de obra argentina. La industria textil. Este tema... Techín tiene una competencia con los chinos por el tema de los caños. Y Aluar tiene competencia con los chinos, que fabrican aluminio y con mano de obra barata. Y estos son los temas que... Y además, nosotros Aluar, el gobierno le aumentó el gas y la electricidad en el ciclo combinado de la producción de aluminio. Y entonces, una empresa nacional como Aluar, con 50 años de historia, está complicada. Y estos son temas que, si se pierde empleo ahí, o se pierde en la textil, por el ingreso de productos que vienen puerta a puerta. Yo no sé a quién se le ocurrió este tema del puerta a puerta. Son dólares que se van y es trabajo argentino que se pierde. Es realmente una estupidez. Lo mismo que lo que está pasando hoy con todas las ciudades de frontera, en el hecho de que la gente va a comprar a Chile, al Paraguay, y bueno, lógicamente la gente busca el precio más barato, pero hay ahí algunas cuestiones que tienen que ver con el costo de producción argentino, con el tipo de cambio, con la política económica. Hay factores que indudablemente están gravitando y esto son señales complejas. Hoy en las empresas industriales y en la metalmecánica, en la industria, en la textil, en el zapato, en el papel, la mayoría de las empresas tienen stock y
hay síntomas de suspensión de empleo en el mes de enero. O de otorgamiento de vacaciones por todo el mes. Y esto me parece que preocupa. Esto es lo que me parece que el gobierno tiene que prestarle atención a esto y no tener una mirada tan abierta, porque esto nos ha llevado al fracaso muchas veces. En orden a no cuidar el trabajo nacional, a no cuidar el empleo, a no cuidar la industria que tenemos. ¿Dónde va a trabajar los trabajadores urbanos? No, este no es un modelo únicamente de producción primaria con el campo, con el agro, porque el agro está muy maquinizado, digamos. Sí, sí. Tiene mucha maquinaria puesta en la producción. Hay menos mano de obra. Está bien que es una locomotora, que recauda, que trae, digamos, pero divisas, pero indudablemente que no puede ser el sostén del conjunto de la actividad económica argentina. Entonces, bueno, me parece que por ahí va la cosa y todavía la economía no se ha reactivado, ni han venido inversiones. Este es un dato también. Esperemos que esto ocurra. Digamos, esperemos que esto ocurra por el bien de los argentinos. Ahora, yo tengo una mirada crítica, no soy economista, pero yo no creo que se pueda hacer política económica en Argentina sin controlar tasa de interés y valor de la tarifa energética y de gas. Es muy difícil alentar el desarrollo de la industria nacional no teniendo por parte del ministro la centralidad en términos de la definición de las políticas. ¿Cómo se alienta un sector si no se maneja? Además, el gobierno está preocupado por el... Esto encierra una crítica implícita al diseño del gabinete económico del gobierno. Sin duda. 6 ministros de área económica. Sin duda, porque es muy complejo el diseño de la política económica y hay muchas voces y hay indudablemente una fragmentación y no se tiene una mirada integral. En la economía me parece que hay que tener una mirada integral. Antes que nos quedemos sin tiempo, peronismo, hoy es 15 de diciembre. Sí. 15, sí. En 3 semanas estamos en el año electoral. ¿Cómo va a llegar el peronismo? ¿Cómo lo ve venir? ¿Lo ve venir? Sería importante que en el año electoral el gobierno convoque para 5 o 6 grandes temas y los ponga entre paréntesis de la disputa electoral. ¿Y usted cree que los demás le van a hacer caso al llamado? A ellos no les gusta mucho el diálogo. ¿Y al peronismo le gusta? Yo creo ¿Entraría en un año electoral en un juego de ese tipo? El gran debate del peronismo es convertirse en un partido del sistema, de sistema democrático y no creerse que es el sistema mismo y construir una acción alternativa de cara al escenario del 2019 y eventualmente, si no nos toca gobernar en el 2019, el 2021. Y en esto, bueno, la apuesta me parece que tiene que ser la renovación. Yo esto lo he dicho y creo que ese camino va a ser inevitable, diciendo que la elección que viene es una elección de distritos o estados provinciales donde se van a elegir representantes parlamentarios de medio tiempo. Y en donde la mirada más central seguramente va a estar, todos vamos a estar viendo el domingo en la noche ¿Qué pasa en Buenos Aires? ¿Qué pasó en Buenos Aires? Y usted dice que ahí el peronismo tiene que poner a Massa. ¿O me equivoco? No, yo no digo eso. Creo que Massa es una figura... Por ahí lo piensa y no lo dice, no sé. No, yo tengo un buen diálogo, creo que es una figura realmente muy importante y lo considero una figura de origen peronista y de representación peronista. Pero tampoco descartaría otras opciones que son jóvenes y que pueden competir. En una interna, dice usted, por ejemplo. En una primaria, porque va a haber primarias. Primarias en términos de... Sí. Incluso de partidos. El peronismo seguramente va a tener candidatos. Usted lo que Massa dice hoy expresa el Frente Renovador y no creo que salga de ese espacio de cara al 2017. Lo que usted dice es que el peronismo tiene que ir a la elección del año que viene con una figura que exprese renovación. Yo estoy convencido de eso y hay figuras nuevas en el peronismo de Buenos Aires. También hay figuras viejas que siguen teniendo peso. Y también hay figuras que tienen peso, pero me parece también que es difícil volver atrás cuando hay un proceso muy largo de gobierno. De ninguna manera descarto a nadie y lógicamente que la política siempre es una cuestión de voluntad, pero yo creo en un proceso de recambio y de mirada hacia el futuro, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Quien quiera oír que oiga. Muy bien. Gracias. Venimos, que tenga felices fiestas. Igualmente para ustedes. 2017 porque quizá no nos veamos antes. Venimos en 115 segundos, me dicen, 115 segundos, seguimos en Código. Maravilloso. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar.
Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. En primavera, florecen nuestras percepciones, buscando ese lugar donde te permitís ser vos. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Junto al mar, las cataratas, montañas, ríos y en modernas ciudades, nuestros hoteles le dan siempre la bienvenida. Sheraton Argentina. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Donde vos estás, ahí también está DAO Argentina. Este verano, disfruta de la ciudad de Córdoba. Parques, museos, teatros, shoppings. Te esperamos. Municipalidad de Córdoba. Pharmacity. La salud también se contagia. London Supply Group. Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. La Estampa. Ristorante italiano. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, comprometidos con el desarrollo tecnológico argentino. Bueno, acá estamos en código. Prometido y cumplido Juan Grabois, ¿eh? Prometió, cumplió y está. Sí, llegó de Salta, estuvo hoy en el primer día del juicio oral a Milagro Sala, apoyando a Milagro Sala. Hubo otros que fueron a apoyar a Morales. Muy bien. Con él vamos a estar hablando en un ratito en cuanto se reponga, porque vino a la carrerita para llegar a tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos de verdad. ¿No te sentís cómodo? Estamos en un boliche más grande de vuelta, ¿no? Más grande, un poquito más amplio. Volvimos a casa. Muy recuperamos bien. un poco de territorio. Gracias a los compañeros de TEDEN, ¿eh? Así es. Que nos pusieron la casa nuevita. La casa está en orden. Qué viejo era eso, ¿no? Picado, director. A ver. Let me take a selfie. Muy bien, le vamos a sacar un poquito de punta a lo que pasó esta semana en el Congreso, básicamente en el Senado. Lo que es plata. Todo es plata. Vamos a arrancar con el tema de la plata. Todo es plata. Y porque hubo, la verdad que después que los diputados armaron una ley, los diputados opositores, sí, una ley o un proyecto de ley de ganancias, que la verdad que tenía mucho más de política pura, sí, y es legítimo que eso suceda, que de razonabilidad económica. Bueno, después en el Senado entró a jugar la razonabilidad económica de la mano de los gobernadores que dijeron, no, paremos muchachitos porque esto es plata para las provincias. Bueno, ahí se paró. Esto es obras, claro, es sueldos, es cosas que se tienen que terminar. Ahí se paró el proyecto que había sido votado en diputados y se armó esta mesa de consenso que arrancará mañana. Sí. Lo cierto es que algunos gobernadores habían sacado cuentas. ¿De cuánto les costaba? De cuánto les costaba. Por ejemplo... gobernadores cuyos diputados habían votado por el proyecto. Eran los gobernadores opositores. Porque el cálculo de los peronistas fue el más interesante. Sí, bueno, a ver, en el caso de Buenos Aires había de todo. Pero a Buenos Aires le costaba 10.000 millones. Bueno. Es un dinero. Sí. A Santa Fe, casi 7.000 millones. Eso dicen los del gobierno de Santa Fe, del ISIS, el gobierno socialista. Sí, 7.000 millones, bien. A Córdoba, 6.400 millones. Schiaretti fue el que jugó más fuerte, me parece. Urtubey también, ¿no? Sí. Pero Schiaretti vino y dijo, es una mamarrachada el proyecto que se votó en el diputado. Un poquito fuerte, para tratarse de un proyecto votado por legisladores de la Nación. Tucumán, 3.500 millones. Por citar alguna de las provincias. Tucumán estuvo un poquito más... un poquito más. Sí, ahí hay un poquito. Ahí se mezcla la plata con la justicia, me parece, ¿no? Sí. Con algunas cuestiones de causas judiciales, hay un poquito que están enojados. Hay un poquito de inquina del peronismo tucumano con el gobierno nacional. Así es. Pero bueno,
enojados o no, también perdían 3.500 palos, según ese mucha proyecto. plata para una provincia. ¿En qué termina esto? Uno supone en que entre la posición extrema de los diputados que votaron el proyecto que después no pudieron sostener frente a las cuentas de los gobernadores y la otra posición extrema del gobierno, que al principio no quiso negociar nada de su proyecto, va a terminar saliendo un proyecto intermedio. La lógica sería esa. Mañana se reúnen el gobierno y la CGT. El lunes el gobierno llamó a los jefes parlamentarios de diputados y senadores. Va a estar Pichetto, Rosas, Negri, los principales líderes de gobierno, de oficialismo y de oposición, para seguir discutiendo y ver si llegan a un acuerdo para que se vote la semana que viene, porque el peronismo, como bien dijiste al principio, dijo, se vota la semana que viene, muchachos. En el Senado se vota el miércoles. Si no hay acuerdo, se votará lo que viene de diputados. Ojo. Así es. Bien. Un actor de varios que hubo. Sí. Vos nombraste a Schiaretti, sí. Hablamos de Urtubey. Sí. El otro fue el ministro del Interior. Frigerio, bueno... Lo agarró con las valijas. Con las valijas. Llegando de China. La crisis lo agarró con la valija. Pregunta uno, ¿para qué viajó Frigerio a China? Frigerio viajó a China para cerrar 2 o 3 inversiones, 2 seguro, la tercera no sé cómo terminó, inversiones chinas en una obra de infraestructura en Argentina. Paradoja. Sí. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que esta misma semana, casi decisión tomada, mientras el ministro volvía de China, la Argentina en la Organización Mundial de Comercio proponía votar en contra de China como país al que se reconoce economía de mercado. Los chinos después de esto te dicen, sí, las inversiones, esperalas. Bueno, no sabemos para qué viajó, si la Cancillería iba a hacer esto, para qué viajó el ministro del Interior. Son esas cosas. Estos desacoples. Sí, son estas cosas del cierto democratismo piripipí. ¿No? Cada uno hace lo que quiere. ¿Te gusta? A veces, pero muy bien. Lo que digo es, mientras tanto, los negociadores de la oposición, todos, gobernadores, senadores, diputados, la CGT decían, ¿cuándo llega Frigerio? Porque es el tipo con el que más se entienden. No quiere decir que sea el que les arregle todo, pero hablan idiomas parecidos. Y él ha tenido un circuito de contacto permanente con casi todos los gobernadores. Así que me parece que entre Frigerio, que llegó justo para negociar de vuelta, entre Monzó, que siempre negocia, ¿no? Y cierta razonabilidad en las posiciones que empezó a tener el gobierno, como se vio en la conferencia de prensa de Marcos Peña con Frigerio a principios de la semana. Bueno, ahí tenés, mira, justo lo teníamos ahí. Hablando Marcos Peña y Frigerio, que bajaron el nivel de confrontación de la semana anterior y dijeron, muchachos, sentémonos a arreglar, porque así... Me queda una cosa acá sonando de lo que dijo el senador Pichetto cuando mencionó. ¿Vos te recordás que mencionó el caso de Santa Cruz? Sí. Que hay que ayudarla. Sí. Bueno, hace 20 días, un viernes, la gobernadora estuvo aquí, Alicia Kirchner, reunido con Rogelio Frigerio. Después de esa reunión, el gobierno le giró 124 millones de pesos. Santa Cruz sigue hoy paralizada. Ya entiendo por qué el gobernador viene a hablar con Frigerio. Vas a hablar con Frigerio, lleva 124 palos. Lo dijo el senador Pichetto, hay que ayudar a en Santa una Cruz. Situación de emergencia muy compleja. En Santa Cruz hubo 3 meses de huelga docente, sumado el año, ¿no? No continuos, pero sumando el año electoral, 3 meses los chicos no tuvieron clase. Alicia Kirchner habla de la herencia recibida. ¿De quién? Herencia recibida en Santa Cruz. No, de ese tipo no, hablará de otra herencia, pero de esa no. Bueno, hubo noticias judiciales con herencia también. Por eso. Bueno, bien, otra. ¿Qué pasó esta semana? Reapareció, ¿quién? De entre los cortinados, Sergio Massa. ¡Opa, claro! A ver, Sergio Massa había votado junto con los diputados kirchneristas, con Kicillof, con Máximo, con sus propios legisladores y con otros, el proyecto de que después el propio Massa trató de ver cómo se arreglaba en el Senado, porque los diputados se dio cuenta que lo había dejado un poquitín en Orsay. Massa, que se desvive por estar en los medios, se tuvo un acto de contrición y estuvo 5 días sin aparecer en público. Extraordinario. Hay que conocer a Massa para saber cuánto le costó. Igual te digo una cosa, se pasó leyendo las redes sociales. Que lo trataban fantástico. Le salían unos moretones. Bueno, el asunto es que está rápidamente, con habilidad, con mucha cintura, con esta facilidad para cambiar de posición que tiene, Massa giró hacia, busquemos un acuerdo porque esto de ganancias así no va. Él también le sirve a él. Más allá de que la ley le sirve a todos, le sirve a él para salir de esa trampa política en la que había quedado. Él mismo.
Exacto. Así que hubo piedra libre para Massa, que volvió a aparecer. Hoy se sacó una foto con el senador Pichetto. Viste que, qué sé yo, hoy si te sacás una foto con Pichetto tenés como certificado de sensato y de tipo que se sienta y habla, ¿no? Argentina es mágica, ¿no? Sí, fantástico, fantástico. Bueno, así que Massa se bañó, se dio una ducha en agua bendita y es otra vez el Massa de la gente. Ahí está. Muy bien. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Bueno, la semana que viene sí... A ver, estuvieron los gobernadores en el Congreso. Sí, señor. ¿No? Estuvieron hablando, dialogando, mostraron los numeritos, se está camino a un acuerdo. Dicen que una posibilidad es que si se llega al acuerdo, mañana gobierno CGT, el lunes gobierno y los jefes opositores y oficialistas del Parlamento, y se termina de abrochar esto con los gobernadores, el miércoles sesiona el Senado y puede transformar en ley un proyecto acordado, si es que lo hay. Todo esto si es que se hay acuerdo. Dicen los diputados que ellos pueden estar sesionando el mismo día para tratar alguna de las tantas leyes que quedan dando vuelta al final del año parlamentario. Podrían hacer una sesión en simultánea en la cual el Senado vote, debata y se haga mucho discurso sabiendo cómo termina, que se vote por acuerdo finalmente a la medianoche, una cosa así. Los diputados van a estirar su sesión para recibir el dictamen que venga del Senado y con una mayoría especial tratarlo en el momento y en la madrugada del jueves próximo que quede liquidado el tema ganancia y los muchachos entren de vacaciones después de un año parlamentario tan intenso. Fue intenso, en serio. Fue intenso. Y votaron comparado 70 con otros, y largas leyes. Comparado, más de 80. Más de 80 al final, más de 80 leyes y lo que falte, porque por ahí, para hacer tiempo, tiene que sacar la ley de ganancias. Claro, para hacer tiempo en diputados, por ahí terminan haciendo ley de el día de la hamburguesa, alguna cosa pueden votar. Muy bien, esas cosas pueden suceder. Así que quizás haya algo poco habitual, se da solo para los temas muy calientes y muy urgentes, lo que se llama sesión simultánea, que esté sesionando el Senado, en este caso, y que diputados vaya haciendo tiempo, haciendo boca, picando alguna cosita, esperando que llegue la sanción de emergencia del Senado, si es que sale por acuerdo. Porque si sale por acuerdo el Senado, sale con la decisión de que los diputados, aún los que votaron el otro proyecto, lo acompañen. Terminan votando, exacto. Eso es lo que puede pasar, señores. Bueno. Nosotros nos tomamos un poquito de respiro, pero antes de eso, nos avisa muy bien, la fiesta inolvidable. Muchas gracias, hoy hubo una fiesta, productor. Hoy una fiesta que... Mirá. Camioneros en el coro. Hugo. Mirá si no parece Pavarotti. No, no parece. No parece Pavarotti, ¿no? Bueno, no. Parece el presidente de Independiente, disculpame. Muy bien, Hugo. A ver. Muy bien. Para aquellos, entre ellos yo, que bardeamos un poquito al jefe de gobierno porteño y decimos, bueno, que el asfalto, bueno. Ese señor que es calvo... Horacio Rodríguez Larreta. Efectivamente. Fue el hombre que acordó la sesión para este evento de los camioneros a don Hugo Moyano. Y Hugo Moyano, recordemos, ayer estuvo con Mauricio Macri. Sí, a ver, Macri con Moyano empezó a destrabar el tema sindical en ganancias. Rodríguez Larreta le prestó el colón a los camioneros que hicieron su fiesta. Algunos creen que Rodríguez Larreta se dedica a ser alcalde y a él le gusta que la gilada piense eso. Mientras tanto, teje política como en estas cosas. ¿Te puedo decir algo? Sí. A vos te gusta ver tu presidente en el Colón, ¿no? Y la única función de gala que podemos dar es esa. ¿Qué puedo decir? Muy bien. 2 minutitos nos tomamos y hablamos con Juan Grabois en Código Político.